Cambio la mesa del Senado esta semana y el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, está con nosotros en esta edición de Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes por la Felicitaciones, invitación. además. Muchas gracias, la verdad es que asumo esto con harta sentido de responsabilidad, porque más allá de que yo le he dedicado parte de mi vida al Congreso, al servicio público, obviamente siento que haber tenido un apoyo de casi todos los senadores es una doble responsabilidad y tratar de impulsar la institución a los problemas del país a mí me motiva y estoy poniendo el empeño. Oiga, ¿es como el pináculo de su carrera política? Porque usted está en el Congreso ¿desde cuándo? ¿Desde el 90? En el 90 he sido 3 veces diputado, he sido 3 veces senador, aprovecho de saludar a la región del Maule. Mira, no es pináculo, es como un momento donde muchas de las cosas que uno pensó que se podían hacer y que uno ha contribuido a hacerlo, hoy día ponerle el ritmo que uno cree. Por ejemplo, yo traté de definir cuando inicié mi discurso, que es colocar al tiro las prioridades. O sea, yo creo que es clave asumir el tema de la seguridad. Ya no resiste más. Y ahí hablo del fast track. Démonos 90 días de plazo, ¿para qué exactamente y de qué manera? Mira, hay hoy día más o menos 60 proyectos en distintos momentos de Chile, si Chile va cambiando, en donde se tienen que ver con problemas de seguridad. De esos, yo creo que hay un número importante. El gobierno ha planteado 16 prioridades, pero yo creo que hay más que si le ponemos empeño, alma, gana, fuerza, podemos despachar la inmensa mayoría. Hay temas que son más complejos que otros, pero otros que son evidentes. Enfrentar los sicariatos, enfrentar los problemas de ciberseguridad. ¿Cuántos jóvenes hoy día le roban los celulares, les quitan todo y a través de eso, digamos, quedan desprovistos? Entender los secuestros express, la inteligencia, un sistema de inteligencia, los temas de ciberseguridad. Algo que también yo he cambiado, porque aquí tenemos que hacer todo un esfuerzo. El problema del nuevo Ministerio de Seguridad, que a mí me parece a esta altura absolutamente indispensable. ¿Y antes usted está en contra? Sí, yo tenía mucha duda, pero resolver los problemas de las policías. Mira, no es posible que nosotros, los policías que nos cuidan, no sientan que nosotros los cuidamos. Ya hay normas que están hoy día planteadas respecto al Estatuto de Protección, que a mí me parece fundamental resolverlo. No podemos acostumbrarnos que hemos tenido 12 carabineros asesinados los últimos 3 años. 891 carabineros atacados este año. Solo este año, sí. Todo este año. Increíble, Uno dice, la cifra. Oiga, pero no va a cambiar todo, pero sí otras herramientas nuevas, distintas a las que teníamos para enfrentar un problema que de otra manera nos va a liquidar. Es que justo veníamos hablando en el bloque anterior del asunto de Carabineros. ¿Usted estaría de acuerdo con esta idea que algunos han expresado, también lo expresa de alguna manera el general Yáñez, esta idea de que haya presunción de inocencia cada vez que un carabinero hace uso de la fuerza? Yo entendí más, yo creo que es clave generar un estatuto de protección y que el uso de la fuerza sea medida en forma racional, porque a veces se plantea la proporcionalidad. O sea, si me pegan, yo pego. No, la autoridad tiene que tener otras reglas del juego, donde tenga capacidad de, primero, cumplir los protocolos, siempre. Segundo, siempre defender los derechos humanos, no agredir los derechos. Pero tercero, capacidad de entender racionalmente el uso de la fuerza. Si yo tengo que cumplir una orden, digamos, y tengo que pensar 16 veces y tengo una horda armada que me va a atacar o un grupo de delincuentes que tengo que esperar que me peguen para yo reaccionar, así no funciona el principio de autoridad. El principio de autoridad tienen que respetar y un carabinero o un funcionario de la PDI tiene que sentir que la ley está de su favor y por eso que el uso racional de la fuerza a mí me parece que es un debate absolutamente central. Espero que lo tengamos las próximas semanas. Esta idea de que no queden automáticamente como imputados. Exactamente. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Yo me parece que apunta en ese sentido. Por último, si hay una imputación o una formalización, que sea en los términos y reglamentos de que sea la racionalidad de la fuerza el elemento central. ¿Sabe lo que pasa, Iván? Que este tema, yo sé que cuesta dimensionarlo, pero lo que no podemos tener eso es la pérdida del sentido de autoridad y la impresión de que al final no va a pasar nada y que al final el carabinero que cumple la ley, porque hay otros que si no lo hacen es otro problema, por lo menos va a ser amparado y no va a tener que pasarse la vida explicando qué es lo que es la racionalidad para esto. O sea, supongo que no estamos claros. Nadie está hablando de impunidad en otro... No, yo creo que es súper claro. Aquí no tiene nada que ver con la impunidad. De Falco, no tiene que ver con la impunidad y si es delito, es delito. Pero yo no conozco ni una policía en el mundo donde esté sometido a este sistema en donde casi muchas de las presunciones son en contra. Yo creo que tenemos que de alguna manera avanzar y yo no creo una cosa. Yo creo que esto que fue discutido mucho en el Congreso políticamente, yo creo que hay más espacio de entenderse. Yo creo que han pasado cosas, probablemente que el gobierno hoy día sean los mismos que estaban al otro lado del mesón, han comprendido que hay que buscar nuevas políticas públicas y en eso, como presidente del Senado, yo voy a hacer todo el esfuerzo. Hablé con Francisco Huenchumilla, el vicepresidente, y vamos a impulsar con la energía que podamos en aquello que podamos ponernos de acuerdo. ¿Están de acuerdo en eso? Porque entre usted y Huenchumilla, claro, a lo mejor hay disenso, hay divergencia. Es evidente. No hay, ¿Pero no respecto de la prioridad? Pero respecto de ponerle
empeño, alma, plazos, porque es fácil decir, vamos a discutir hartas cosas, algo vi el programa anterior, en los temas de migración, al final cuando uno no da nunca plazos, las cosas se van superando. Y por último, si no fuimos capaces de decir, ¿por qué no se fueron capaces? Yo por lo menos creo que después de eso, si uno recupera la seguridad, cambios importantes, reformas significativas son más fáciles de lograr. Senador Coloma, aparece usted hoy día en una entrevista en el diario El Mercurio de la periodista Soledad Vial y dice... El título, lo que suceda con las reformas dependerá mucho de lo que se logre en seguridad, lo que se entiende como una especie, como que la seguridad es un prerequisito para una reforma tributaria, una reforma de pensión, una reforma de salud. Yo creo que es un requisito ¿En qué sentido es eso? Porque yo creo que mientras no vuelva el orden a la calle, mientras los papás y las mamás no nos sentamos tranquilos y nuestros hijos van a la fiesta o al colegio, al liceo, a la universidad o al trabajo y van a volver tranquilos, la tensión que eso produce hace muy difícil que se avance en otros temas. Entonces, con la misma fuerza que yo doy prioridad, también digo, y lo digo ahí, y que yo también estoy en condiciones, en ánimo de buscar acuerdos, pero acuerdos que sean grandes, que sean potentes, en temas que han estado pendientes por mucho tiempo, donde el rol fundamental lo tiene el Ejecutivo, pero nosotros podemos colaborar en la medida que uno tenga ideas claras, pero flexibilidad para tratar de llegar a acuerdos. Ahora, si no se llega a acuerdos, mira, aquí hay que tener, es una cosa que lo siento bien del corazón, aquí hay que tener coraje para llegar a acuerdos, porque hay muchos incentivos para no llegar. Yo sé que uno la critican porque uno dice, ¿sabe qué pasa? Yo estoy en condiciones en materia, por ejemplo, de pensiones, de llegar a un acuerdo. Bueno, me dice, ¿pero por qué va a llegar con el otro? Es que si no, el gobierno no tiene mayoría ni política ni social, porque yo creo que el rechazo de septiembre influyó mucho. Nosotros tampoco tenemos una mayoría política, entonces eso quiere decir que van a quedar para siempre pendientes las pensiones o para siempre los problemas de salud. Yo no estoy en eso, yo estoy dispuesto a dar un paso. Y estoy dispuesto con ese coraje para llegar a acuerdos también, si no se dan, decirme, no pudimos. Esto no quiere decir que uno tenga que entregarse todo, no. A toda costa, digamos. Pero hacerle un empeño grande. Y eso es lo que yo trato de impulsar y espero que haya buen ánimo. Hasta ahora, reconozco, Iván, que había buen ánimo, había una buena recepción del Ejecutivo, el resto de los parlamentarios me han dicho que hagamos el esfuerzo. Sí, hay algún buen ánimo, pero por algo los acuerdos no se logran, digamos. ¿Por qué cree usted? Mire, yo creo que yo vi una vez hace muchos años una frase que me impactó mucho, me costó mucho entenderla, que decía, no hay nada más potente que cuando a una verdad le llega la hora. Entonces, ¿qué habrán querido decir con eso? En el fondo, no hay nada más potente cuando las cosas maduran. No significa que el que dijo la primera vez la idea sea no. De repente los países evolucionan. Yo veo en materia de seguridad, veo entrevistas de quienes hoy día están a cargo de gobierno. Probablemente pensaban completamente distinto el año pasado o hace 2 años atrás. Era un proyecto refundacional. La importancia que le dan a la seguridad no tiene nada que ver con la de ahora. La forma de ver los cambios sociales son diferentes. Les tocó, la guitarra cambió de mano, les tocó ver los problemas al revés y yo creo que ellos han cambiado. Y también te quiero decir, uno también, yo lo dije al tiro, el Ministerio de Seguridad piensa de repente que esto se puede politizar, pero de repente dicen, no, ya no hay más espacio para seguir no llegando a entendimiento. Se volvió demasiado urgente, demasiado importante. Es demasiado urgente, demasiado importante, demasiado angustioso. Y yo quiero además, de aquí lo digo, y eso permite además recuperar algo que también hemos perdido. La trampa de los países de los ingresos medios. Nosotros nos miramos en perspectiva para atrás, era un país que progresaba, que se desarrollaba, que iba rotando la pobreza. Hoy día la pobreza se estancó, parte por la pandemia, y ese círculo virtuoso se detuvo. Bueno, tiene que ver con esto, pero pensemos cómo reactivamos esa forma de entendernos. Cuando usted dice hay espacio para llegar a acuerdos en seguridad, de alguna manera se da vuelta la hoja respecto del chasco que resultó la mesa de seguridad del Ministerio del Interior cuando ustedes se salen de la mesa por el asunto de los indultos? Mira, entonces, bien franco. O sea, ¿hay que pasar esa página? Yo respeto completamente la autonomía del Ejecutivo, pero yo creo que los indultos fue una muy mala señal que hizo imposible esa mantención. Pero quiero decir eso, que nunca vamos a poner a discutir, no. Y por eso que creo que como hay muchos temas que el mismo Ejecutivo le ha enviado al Senado o a la Cámara, ¿ya? Bueno, démosle energía a eso, si muchos de estos proyectos están en el Congreso y tratemos de que ahí se produzcan esos entendimientos. Ya, siempre tiene que haber capacidad de entendimiento. ¿Pasemos páginas de ese...? No en ánimo de pasar páginas, sino que en ánimo de dónde encontramos la oportunidad hoy día. De tener otra oportunidad. Tenemos otra oportunidad. Dialogar. Y eso es lo que me parece fundamental. El tema de los indultos, los datos que se conocieron esta semana, el viernes, respecto de los informes de gendarmería en algunos de los casos, ¿qué le parece? A mí me parece estremecedor porque yo creo que, insisto, es una facultad presidencial, pero los indultos respecto del estallido generaron un problema
especial respecto a la mesa de seguridad, pero además cuando uno se entera del informe de las personas, uno dice, no, fíjate, entonces ahí es donde creo que el gobierno, y yo creo que si el gobierno, eso lo digo yo, volviera a ver eso con otros ojos, probablemente no actuaría de la misma manera. Quiero pensar de esa manera, porque lo que no puede hacer es cuando uno está avanzando en una lucha a favor de la seguridad, de una sensación de impunidad. Puede haber casos de casos, pero en los casos que vimos, algunos de los que están hoy día en la prensa, uno dice, no, es que así no estamos en la buena línea, pero bueno, yo tengo esperanza, porque lo he visto, porque cuando yo hice este planteamiento, debo decirlo, la secretaria general de gobierno, hablé con ella para decirme, compartimos tu inquietud, vamos a colaborar todo lo posible, porque ellos tienen un rol clave. Entonces, tratemos de entendernos. Me llamó, estoy en conversaciones con el ministro de Hacienda, yo quiero hacer mira, aquí también... Lo llamó el ministro Marcel, porque usted viene saliendo de ser presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Lo llamó el ministro Marcel a propósito de la tributaria? Él llegó al final de cuando estaba yo hablando, entonces me dijo, vine a saludarte, me dijo, y espero que haya un buen ánimo para avanzar. Y yo ahí también quiero hacer un planteamiento, mira, en el proceso constitucional, que fue muy complejo, que la democracia estuvo a punto de sucumbir, a mi juicio, bueno, ahí se produjo, habían dos fórmulas, al final yo fui parte de esos acuerdos, porque para mí los problemas de la democracia hay que intentarlo resolverlos con más democracia. Fue un gran conflicto, se hizo el plebiscito, se rechazó el plebiscito porque era refundacional, porque había un montón de temas, y había dos momentos, ¿qué hacer ahí? Nada, que era una alternativa, o tratar de hacer otro proceso bien hecho, con árbitros, con borde. Bueno, yo creo que había que hacerlo y creo que eso va a resultar. Algo parecido, yo siento, se puede hacer en materia tributaria. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, decir, yo creo que la reforma tributaria, bueno, no se aprobó, no con votos solo de la oposición, sino con votos del gobierno, y eso es bien implicativo. Por ahí fracasó un camino. Bueno, no hubo ningún diputado de gobierno que votara en contra. Es que en estas cosas, cuando uno se va al baño, o cuando uno sí, pero no vota, están en la alianza, eso me refiero. No, pero hubo, digamos una cosa, son de izquierda, el gobierno, pero el gobierno no tuvo mayoría para aprobarlo. No tuvo nada. Entonces, quiere decir eso, que el tema va a insistir el gobierno con el mismo proyecto después, por si alguna vez, no, yo creo que no. Y creo que las señales que ha dado apuntan en sentido correcto. Hagamos lo mismo que en el proceso constitucional, repensemos el tema. Entonces, ¿es posible repensarlo? Yo creo que sí. Primero, poniéndose de acuerdo cuáles son las prioridades de nuestro país, podemos ponernos de acuerdo. Segundo, ¿cuál es el largo plazo? Si nosotros no podemos, Iván, todos los gobiernos hacer cambios tributarios al inicio, porque eso liquida todo. Entonces, hagámoslo distinto. Nos ponemos de acuerdo en un plazo más largo. Vemos cuánto puede ser el aporte del Estado. Si el Estado tiene hartos recursos, puede ahorrar, puede reasignar y también enfrentar temas nuevos. El tema del litio. Fíjate que el año pasado se entregaron 5.000 millones de dólares, que es una cantidad enorme al fisco por parte de impuestos del litio. Soquimich pagó más impuestos que Codelco en Chile, que es bien increíble. Digamos. Bueno, este año ya llevan el 10%, ya llevan 1.000 millones. Entonces, aquí hay una riqueza enorme. Curiosamente, para los economistas, esto se entiende que es gasto estructural. O sea, el ministro Marcel podría girar a cuenta de eso, pero obviamente no sabemos lo que pasa. Porque no sabemos lo que pasa con el precio. Pero es estructural, es bien curioso. Teóricamente uno debería decir que son 5.000 todos los años. Puede ser más incluso ahora. Bueno, pongámonos de acuerdo rápido, démosle un valor. ¿Cuánto? ¿3.000, 4.000, 5.000, 1.000, 1.500? Pongámonos, el CFA lo propuso. Y ahí tenemos parte del financiamiento. Y si hubiera que mover los impuestos, que puede subirse, a mí yo no creo que la solución de los países sea siempre con impuestos altísimos, porque eso impide el desarrollo. Pero sí se pueden mover, pero en aquellas cosas que tenga que ver con los flujos, no con el stock. Eso te puede tener con tramos del global complementario, pues digo un ejemplo. Entonces, lo mismo en materia previsional. Si ya se dio una señal clara en el mismo plebiscito de que había un respeto por la cuenta individual, que hace muy difícil que si uno habla de un 6% más, alguien le diga, mire, no, todo eso va para reparto. A mí me ha impresionado, a mí la gente, el otro día en Talca me pasado en Curicó, la gente me para y me dice, oiga, los fondos previsionales, no me los toque, yo, aunque no tenga mucho, yo quiero, bueno, hagamos una cosa en otros términos, de ver lo que no se pudo resolver en su momento, cómo lo resolvamos en forma más imaginativa, aprovechando esa nueva realidad que hoy día se da, que nadie tiene mayoría por sí mismo. Yo por lo menos, de aquellos que dicen no hagamos nada, saquémosle la... No, yo no. Lo que pasa es que ahí en la derecha, por ejemplo, el tema previsional, viene la ministra Janet Jara en el siguiente bloque, pero en el tema previsional yo he visto dos miradas en la derecha. Una que dice algo parecido a lo que dice usted, digamos. Hay maneras de ponerse de acuerdo, y hay otros que dicen, no, es el momento de aprovechar la mayoría y ponerse duro, cuando en realidad lo que está poniendo el gobierno encima de la mesa
es más o menos parecido a lo que propusieron ustedes cuando eran gobierno y es una cuestión que realmente no se soñaría, ¿no? O sea, le están dejando la cuenta individual del 10,5%, o sea, un montón de cosas que estuvieron en cuestión durante un buen rato. Así es, y parte yo o sea, digo, es el momento de recoger la ganancia también en algún lugar. Tengo toda razón, pero al final decir, mira, entonces como yo gané aquí y no muevo nada, claro, es como si no hubiera, ahora quiero todo. O como si no existieran problemas previsionales. Existen. Y las pensiones mejoraron mucho con la PGU. Sí, claro. Gracias a Dios, hoy día están 206.000 pesos. Pero queda otro tramo grande. Bueno, busquemos la fórmula. Y yo creo que el gobierno tiene que ser flexible. Oí algo a la ministra Jara de que el tema del 6% de reparto no era a esta altura una cosa que no podía cambiarse. No hay líneas rojas de ese gobierno. Eso es muy importante porque hace un tiempo era línea roja, antes del plebiscito. Entonces, tratemos de que no sea y busquemos también generosidades mutuas. Porque aquí la gracia de ser oposición es tener ideas claras, y yo las tengo, créame, pero también tener flexibilidad para entender la visión del otro. Ese es un país distinto al que hemos vivido en los últimos varios años, porque creo que la oposición fue harto más dura en el otro gobierno y creo que no fue buena idea para Chile. No quiere decir que uno tenga que ser, no, pero tiene que ser propositivo, poner firmeza, pero también mostrar ánimo de diálogo. Cuando dice hay que tener ideas claras, y yo las tengo, eso usted agrega, da la impresión de que le está mandando ese mensaje a alguien. Y a mí me da la impresión de que hay en la derecha, particular, en la centro derecha, como usted, hay una presión desde el lado derecho. Hay una presión en republicanos, hay una presión particularmente en periodo electoral, porque el 7 de mayo tenemos elecciones. ¿Cuánto presiona la centro derecha en Chile Vamos? ¿Cuánto Chile Vamos está presionado por los republicanos? No, yo creo que Chile vamos, de verdad está presionado por tratar de hacer bien la pega y no hemos vivido por todo eso, pero más allá de eso, hay algunos, no todos, porque sería injusto. A mí me carga generalizar. Algo que dicen, la forma de hacer las cosas para el futuro es negar la sal y el agua, digamos, y no moverse un centímetro. Yo digo, suena bien alguno. Yo les digo, ¿y eso quiere decir que vamos a tener todos los problemas pendientes? Quiere decir que la mayoría o la buen ánimo que tenemos ciudadanos, porque yo creo que pocas veces en Chile ha existido más conciencia de este mundo de la idea, lo vamos a despreciar, aprovechémoslo, tengamos esa capacidad imaginativa, hay que tener valentía. Ya, pero cuando usted dice hay que tener valentía, hay que tener coraje, dijo antes, sí. Está pensando que por un lado y por el otro hay extremos que presionan, que son jodidos, que hacen funas, que usan las redes sociales. Y yo asumo que además no todos van a estar de acuerdo con esto. Y que dicen que ustedes son blandengue. Y no todos de acuerdo del sector de la derecha y el sector de la izquierda. Pero yo me doy cuenta que los mejores momentos de Chile es cuando hay unidad. Entonces yo tengo que tratar de ayudar a que eso se genere. Los mejores momentos de Chile no es cuando uno está tratando de generar con los extremos como ejes de la acción pública. Insisto, no es que yo quiera extremar al que piensa distinto, no. Y espero que como son partidos además que se están iniciando, se vaya avanzando hacia una lógica más de comprensión. Creo que además que la inmensa mayoría del país lo pide así, porque a mí, no sé, las calles a mí por lo menos no me andan diciendo, digamos, oye, la mogura todo. Dice, oye, ¿cuándo se van a entender? Porque ¿cuándo van a mejorar las pensiones? ¿Cuándo van a proteger a las policías? ¿Cuándo van a tratar de enfrentar el tema de la migración de una manera mucho más eficiente? Y esas cosas de a uno no se... No, las pensiones es el mejor ejemplo. A propósito, en el Senado hay 2 senadores republicanos ahora, porque estaba Rojo Edwards y ahora está la senadora Carmen Gloria Aravena, que fue electa originalmente en la lista de Bópoli, ella fue arrastrada por Felipe Kast, y ahora está en republicano. Es un tránsito interesante, digamos. ¿Cuánto presiona desde ese punto de vista también republicano? O sea, está viendo el gobernador Luciano Rivas, el único gobernador regional que tiene la derecha, también en una actividad de Kast, o una actividad republicana esta semana. Digo, hay gente de Chile Vamos que partió en Evópolis, digamos, que se está moviendo hacia allá. Claro, lo que pasa es que también esos son fenómenos nuevos, por así decirlo. Y hay cosas que pueden plantear algunos sectores políticos que yo comparto. Si esto no significa que uno debe estar completamente en desacuerdo. Lo diferente es el camino para adelante. Y ahí yo tengo todo el derecho y deber a veces buscar acuerdos o entendimiento en cosas que compartimos. Yo creo que en materia de defensa de la autoridad, en materia de orden público, en materia de migraciones, probablemente tenemos una visión muy similar. Lo importante, y entre varios sectores, esto ya no son patrimonio, y mira, a mí me tocó por casualidad, la primera actividad que me tocó como presidente del Senado, que es
inaugurar un seminario internacional sobre el metaverso. ¿Ya? Entonces alguien me dice, ¿qué tiene que ver el metaverso? Yo soy parte de la Comisión de Futuro. Tiene mucho que ver, porque eso es el futuro que nos va a ocurrir, y probablemente ahí no todos los problemas son de derecha e izquierda. Ahí tienen que problemas cómo aprovechamos la oportunidad en materia de empleo, de democracia, de educación, pero cómo no nos roban los datos, cómo no somos capaces de generar las adicciones, cómo protegemos los derechos. ¿Son esos problemas de izquierda y derecha? No. Otra cosa que yo tenga ideas, y no, a esta altura voy a decir que pienso distinto como soy, porque eso pienso como es así, pero eso también me hace sentir la responsabilidad de convencer lo más posible, de aprovechar desde el punto de vista país, que mucha gente, la que gobernó hoy día, al gobernar obviamente asumen de otra forma la vida, y eso creo que ayuda. Y lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Lo último, voy a intentarlo, me lo voy a jugar. Ya, ¿usted lo ve posible? ¿Ve posible un diálogo con el ministro Marcel, un diálogo sobre lo tributario antes de las elecciones? Yo creo que eso, mira, para las elecciones faltan 40 días. Yo creo que esto tiene que ser un poquito más. Mi visión, mi visión es que yo te hice un cierto orden. Primero discutir dónde están las prioridades, porque yo creo que es re importante, porque no es lo mismo si uno esté pensando que los recursos son para A y otro para B. ¿Cuánto es de los recursos? ¿Cuánto puede aportar al Estado? Porque yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo hacemos por las políticas del litio? Eso ya lo explicó. Le estoy preguntando por los plazos. No, es que, por ejemplo, si el litio, resulta que el litio necesitamos un tiempo para decir cuánto del aporte esperemos ese tiempo. Y los plazos que sean, yo no creo que estas cosas se hacen de aquí a 40 días, pero sí sé que el ánimo se demuestra. Y después yo creo que tenemos un periodo más largo, y creo que después de la elección constituyente va a ser un buen momento para ver si coincidimos o no con este espíritu. El senador Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado esta mañana. En Mesa Central, senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván.